Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Nuestra invitada esta mañana para la entrevista política es Marta Chávez. Ustedes la conocen, ella es en este momento asesora de la vicepresidencia del Congreso, pero sobre todo es un rostro muy conocido del fujimorismo. ¿Qué tal, Marta? Gracias, ¿Cómo Mario. está? Buen día, Buenos buen día. días. Imposible conversar de algo que no tenga que ver con lo que está ocurriendo en el país. ¿Cuál es la impresión que tiene usted de la reacción del Estado? No digo solamente del gobierno, sino del Estado, el gobierno central, por supuesto, pero los gobiernos regionales, las municipalidades, los gobiernos locales. De total ineficiencia. ¿Total en los tres niveles? Yo creo que sí, y con algunas, creo que mayor responsabilidad en los gobiernos locales y regionales, que son los que más directamente están relacionados con nuestra geografía. Nuestra geografía es muy difícil, somos un cierto, que decía Raimondi, ¿no? Un mendigo sentado en un banco de oro, pero vaya banco. Nuestra geografía es muy difícil. Y creo que luego de las experiencias, sobre todo a partir del año 98, en que se demostró la relación y prevención y ahorro en reparación de daños, se ha hecho un mapeo de las zonas vulnerables. A pesar de eso, se sigue invadiendo. Se sigue permitiendo que se construya viviendas en los... Y es más, es claro lo que se ve, de que muchos alcaldes irresponsablemente utilizan esas zonas libres y vulnerables también como elemento de clientelaje político y irresponsable. Yo creo que llega el momento en que tengamos que pasar a medidas ya muy severas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué medidas? ¿Cómo se puede impedir que los alcaldes consientan que se instale vivienda? O sea, las invasiones se van a seguir produciendo, pero precisamente en el lugar donde se sabe que temprano o tarde o temprano va a volver a haber lluvias y va a ser el lugar de Yo creo que ayer escuchaba a un funcionario de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima sorprendido de que haya venido agua por un cauce en que no venía hace 20 años. Yo de niña, mi padre, que era un experto, me enseñó que las quebradas, los cauces, los ríos secos aparentemente puede demorar 100 años, pero que es irresponsable ubicarse en ellos, porque en algún momento va a regresar. Además, hay unas redes subterráneas de comunicación hídrica. Instalarse en las faldas de un volcán. Exacto. Entonces, yo creo hay un mapeo. ¿Dónde está el satélite? El satélite que supuestamente era también para efectos civiles, ¿no? Hay un mapeo ya a partir del año 98, que ha sido la última experiencia exitosa de controlar los efectos dañinos de estos fenómenos. Hay un mapeo de zonas vulnerables. Eso se ha debido respetar y se debe respetar, y yo creo que la medida tiene que ser todo aquel que se asienta, todo aquel que consiente como autoridad que se invada esas zonas, tiene que ser objeto de ya delito, porque es un delito contra el ambiente, delito de exposición en peligro a los demás, porque si lo que está pasando y gente pobre está perdiendo lo poco que tiene, es porque hay algunos irresponsables que han hecho construcciones donde no debían. Las autoridades que tenían, por ejemplo, estaba leyendo, Mario, se ha gastado el 2014, también porque había la posibilidad de un niño, 3.000 millones de soles, o sea, 1.000 millones de dólares supuestamente en prevención. ¿Dónde es ese dinero? Yo creo que la Contraloría tiene que mucho por fiscalizar, ¿no? Bien, ahora, lo que ocurre, digamos, tiene también un impacto político, uno inmediato, que ha sido la postergación de la interpelación al ministro Vizcarra. Acerca de esto hay una discusión sobre si procede todavía la moción que determinaba o que mandaba a interpelarlo ayer, y pues alcanza, digamos, hasta el jueves, que es la otra fecha que se ha señalado, o si se necesita hacer una nueva moción porque la Constitución habla de 10 días. 10 días, sí. El artículo 131 habla de 10 días, no menos de 3 ni 10 días después. Y no dice si son hábiles. Así es. Y entonces yo creo que la Constitución tiene que ser interpretada de acuerdo también, de una manera integral, de acuerdo al propósito que tiene esto, ¿no? En primer lugar, es un proceso, y todas las normas, el principio es que cuando se trata de procesos
se aplican días hábiles. La Constitución no dice días hábiles o inhábiles, como bien dices. Entonces yo creo que hasta el jueves estamos en el 10º día. Pero hasta el jueves, es decir, si por alguna otra razón tuviese que aparte de eso, postergarse, también habría que hacer una nueva... No, yo no creo. Yo creo que si por razones, por ejemplo, ¿qué pasaría si está fijado el día jueves y Dios no quiera sucede algún problema de salud con el interpelado? Es evidente que tendría que, por razones de fuerza mayor, también de acuerdo a cómo se interpreta la propia Constitución y las normas, podría también postergarse. Yo creo tampoco es un gran problema volver a hacer una moción pero para salvar yo creo la adecuada aplicación de las normas, ¿no? ¿Usted ha leído las 82 preguntas del pliego? Sí, las he leído. ¿Le parece que hay algunas que son grasa? Que no, algunas que son muy repetitivas, hay otras que no vienen a cuento porque tienen que ver con su gestión. Sí, yo creo que, pero lo importante es que tanto... Podrían aprovechar, digamos, si hacen otra para mejorar, pero bueno... 82 preguntas es una maratón, ¿no? Es que bueno... Es inimaginable alguien que preste atención a las 82 respuestas. Sí, pero yo creo que Mario, tanto el ministro como los propios congresistas, el gobierno y los congresistas, saben cuál es el tema. Junto a Uruguay, si no se necesita ser un especialista para saber que en torno a este tema del chinchero hay muchas cosas por explicar. Por eso podría ser más acotada la interpelación. No, además, claro, pero más allá del tiempo, yo creo que la pelota está en la cancha del ministro, que tiene que identificar y aprovechar, aunque sea una pregunta, para dar la explicación consistente de todo lo que la ciudadanía reclama, ¿no? Otro asunto que es ya netamente político, pero que se deriva de las circunstancias que estamos viviendo, es este dilema, falso dilema, dicen otros, acerca de si deberíamos continuar como sede de los Panamericanos del 2019 o pagar la multa, que son $50 millones, e invertir el resto del dinero en la reconstrucción. En fin, el gobierno ha dicho que hay dinero para aquello, pero desde antes, para verdades sean dichas, había un debate que si ese dinero bien podría ser utilizado en educación, en salud y en fin, tantas otras cosas donde siempre falta. Sí, es evidente que los escasos siempre son recursos, los recursos siempre son escasos, por más que el presidente Kuczynski diga que estamos sobrados de dinero. ¿Pero es un dilema o es un falso dilema? Para mí es un falso dilema, Mario. Yo creo que la decisión estaba planteada a partir de la censura al ministro Saavedra, que durante 3 años estuvo a cargo del Ministerio de Educación, encargado de este tema de los Panamericanos, y no hicieron nada. Esa fue la razón, además de otra puntual, respecto de su censura. Y luego el decreto legislativo que ha dado el propio gobierno, Mario, que le quita a educación la responsabilidad y se la pasa a transportes, ¿no? Entonces, ahí ya estaba. Creo que esa es la razón fundamental. Hemos pervertido lo que fue una alegría, una ilusión, un salto. Entonces, ¿usted cree que deberíamos dejarlo por esa razón? No tanto por los desastres. Por lo que está ocurriendo pero ahora. Es cierto que en ese sentido es falso dilema, pero es un verdadero dilema. Así es. En su planteamiento previo. Ayer escuché a la congresista Schaeffer, que es una deportista de Polendas, decir, ni siquiera hemos preparado, porque cuando uno entra a un evento de esta naturaleza, como unos Panamericanos, es para lucir, y ya en 3 años debíamos haber tomado gente con un potencial deportivo extraordinario e invertir en ellos, para que tengamos medallistas. Tampoco eso se ha hecho. O sea que ni por el fondo del deporte, ni por el tema de la inversión, hemos hecho nada, hemos dejado pasar el tiempo. Y ojo, Mario, aprovecho tu pregunta porque acaba de decir el gobierno que ya tiene listo el financiamiento de la reconstrucción y de todo esto. Bueno, ahora a las 11 van a hablar. ¿Eso qué va a significar? Que ya alguien se está frotando las manos con la emisión de bonos y los agentes colocadores y todos ya tienen ganada su... O sea, cuidado con que a Río Revuelto, cuidado con que a Río Revuelto se esté ya alguien frotando las manos, ¿no? Antes de dejar el tema de lo de los Panamericanos, entiendo sin embargo que la bancada fujimorista o el Fuerza Popular no tiene una posición orgánica al respecto todavía. Justo decía yo, Mario, y si lo volveré a repetir, en el fujimorismo siempre
los temas opinables han sido objeto de debate interno muy intenso y de votación. Y los temas relacionados con conciencia o temas morales, en el fujimorismo siempre ha habido libertad. O sea que este es un tema opinable, donde yo saludo y estoy familiarizada con que haya debate, pero se tomará una decisión, ¿no?, corporativa. Hablando de debates al interior del fujimorismo, en el interior del fujimorismo, la posición de Kenji Fujimori expresada a través de un tuit sobre si se debía o no investigar a través de una comisión específica las denuncias relativas al sodalicium ha provocado pues la impresión de que hay aspereza, porque cuando dice nauseabundo, ¿quién protege a Figari? Da la impresión de que está diciendo quién protege desde el fujimorismo a Figari, ¿o no? No, yo creo que ese es un ejemplo, por ejemplo, de los debates, porque yo también tengo una opinión en relación... Así debaten, le dicen nauseabundo, le dice uno al otro. No, lo que pasa es que ya se había hecho pública una decisión que no se había tomado al interior de la bancada entre los 72, sino del comité político, que es además una instancia que, de acuerdo al reglamento de la bancada, se reconoce. Le atribuye y del cual función. No forma parte Kenji. Entonces, más allá de... Yo yo soy una persona que me encanta debatir, o sea que a mí no me preocupa estas cosas. Claro, pero aquí da la impresión de que hay algo más que un debate. No hay fricciones, lo que pasa, y Kenji lo ha explicado en un artículo que publicó el domingo pasado. O sea, él tiene una sensibilidad muy especial porque él sufrió también de una vulneración a sus derechos como adolescente, ¿no? Entonces tiene una sensibilidad. Él es ingeniero, él también habla de tema jurídico. A mí me interesa mucho el tema jurídico, a los ingenieros de repente puede parecerle ocioso, no es una calificación de ingeniero, es una calificación moral. No, porque puede ser simplemente esa expresión, Mario, sí, una adjetivización más que una calificación moral, una adjetivización que surge de esa experiencia personal de él. Podemos no estar de acuerdo con eso, ¿no? El tuit a mí me ha pasado, a veces te provoca dar unas expresiones que después dicen mejor y después uno quiere rebobinarlas. Y después uno se da cuenta que no, lo mejor es no adjetivar. ¿Se excedió en alguna medida Kenji? Yo creo que hubiera podido decir las cosas con la misma fuerza sin necesidad de adjetivizar. Yo siempre trato de no adjetivizar. A uno le provoca. Uno tiene que controlar. Es una categoría gramatical que siempre está a la mano. Uno tiene que controlar el monstruito que todos tenemos dentro, ¿no? Esa es una. En ese caso le salió el monstruito a Kenji. Bueno, todos tenemos. Yo siempre digo a veces a los amigos. Dr. Kenji, Mr. Hyde. No, simplemente en el calor de en la pasión de su interpretación de esas cosas salió esto, pero luego él mismo ha señalado que le parecía correcta la salida que se ha dado, y creo que es correcta. Porque además ese es un tema, el tema del sodalicio, Mario, es un tema que está todavía en manos del Ministerio Público, y la moción que se presentó era una moción que decía, como la Fiscalía 23 ha decidido archivar, entonces presentamos esto. El Congreso no es suplencia de nadie, ni puede estar sustituyendo las pero puede abocarse a investigar todo tema. El Tribunal Constitucional tiene una sentencia bien interesante, ¿no? Una sentencia bien interesante justamente en un habeas corpus de Toledo, el año 2015, donde dice... El tema de interés público no es el tema que le interesa al público. El tema de interés público al que se refiere la Constitución tiene que ver con políticas de Estado y tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones por parte de funcionarios públicos. O sea, no es que tampoco una situación privada puede ser de todas maneras de interés público, salvo que no, pero lo político está en relación, Mario, a gobierno, ¿no es cierto? Política, en relación de poder. En el sentido aristotélico es lo que le interesa a la polis, a la comunidad. Así es, al gobierno. Al gobierno. La polis somos todos. No, pero al gobierno, esa polis como sociedad organizada, es el Estado, ¿no? Porque no es un club, no es un grupo de amigos, es la relación de gobernantes gobernados. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el haberle dado un vuelo mayor que el caso de sodalicio, ya porque se refiere a todos los casos que puedan haber de violaciones en los colegios, en las instituciones pero primero dijeron educativas. Que no podían hacer la comisión de investigadora, porque si no iban a tener que investigar todos los casos, y finalmente se abocan a eso. No, sino que se dijo porque ¿cuál era la salida? Lo que se pretendía es que el Congreso encuentre culpables y sentencie culpables. El Congreso sentenciar no puede hacerlo. Así es. Encontrar culpables, sí. No, pero tampoco. ¿Se encuentra un culpable para qué? Para sancionarlo.
lo lleva no, pero si ya dicen los propios proponentes que se les ha cerrado la puerta del Ministerio Público y del Poder Judicial, no, entonces sí creo que para establecer la posibilidad de políticas de Estado donde se fiscalice mejor lo que sucede en los colegios, ¿no? En las instituciones donde haya de alguna manera educación con adolescentes, con niños, yo creo que es válido lo que se ha planteado. Volviendo a la situación de Kenji dentro del fujimorismo, el doctor Aguinaga, que ha sido congresista y pertenece por supuesto al fujimorismo, y Julio Gabó, que ya no pertenece al fujimorismo pero que ha sido congresista y que es muy cercano a Kenji, han reivindicado el derecho que tendría él, Kenji quiero decir, para competir internamente por la candidatura a la presidencia de la República. Bueno, en principio todo el mundo se llame Kenji o no Kenji, y que esté afiliado a un partido y a Fuerza Popular en concreto, tiene el derecho. Nada de elecciones por aclamación. No, en principio, y creo que la primera interesada es Keiko, pero eso no significa que haya alguna duda en alguien de Fuerza Popular de que Keiko no es la lideresa del movimiento. Yo creo que no he conocido a nadie, inclusive aquellos que se pueden decir o ser considerados albertistas, el hecho de que reconozcan o desconozcan, perdón, el liderazgo de Keiko. Por favor, lo peor que le puede pasar al fujimorismo es la división. Ya quisieran desde afuera plantear división. Yo no veo en esta, y porque lo he visto además a Kenji, porque he coincidido con él visitando al presidente Fujimori. Lo peor que puede pasar. No en los últimos meses, porque yo ya tengo menos libertad para poder ingresar como antes, ¿no? Así es, ¿no? Pero, y además por circunstancias personales mías, no he ido como quisiera estar más frecuentemente con el presidente, pero ¿y con Keiko ha conseguido alguna visita también al presidente? No, ¿Al expresidente? No, porque yo justamente trato de no ir en los días que va la familia. Sí. Pero con Kenji sí. Con Kenji sí, porque Kenji iba en cualquier momento, pero cuando va Keiko va acompañada de su esposo, de sus hijitas, y lo menos que yo quisiera es distraer un minuto de ese tiempo al presidente, ¿no? Bien, hablando de tiempo, se nos agotó el de la entrevista. Gracias, Mario, encantada. Chávez por esa entrevista. Nosotros nos vemos el lunes aquí en de 6 a 9. Buenos días.